Muy buenos días, bienvenidos a este diplomado de pensamiento crítico. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández y hoy continuaremos con nuestro taller de desarrollo de habilidades críticas. Antes de entrar en otro ejercicio, que es lo que hemos estado haciendo estos días, me gustaría platicarles dónde nace el pensamiento crítico. Históricamente se presenta en los Estados Unidos. Algunos dicen que en Francia, otros dicen que es de la antigüedad. Pero déjenme platicarles un poco de qué viene y a qué va todo esto del pensamiento crítico. Y déjenme decirles un poco algunos estudios recientes. Fíjense que a mediados del siglo, de la primera década del siglo XXI, más o menos entre 2008 y 2012, se hicieron una serie de encuestas y estudios para averiguar de dónde venían los estudiantes mejor formados para la escuela de Derecho en los Estados Unidos. Y fue interesante el estudio porque los estudiantes, en general había estudiantes de todo nivel en todas las universidades, pero había una característica muy interesante. Los estudiantes que sacaban los niveles, o dentro de los estudiantes que sacaban los niveles más altos de calificación para los exámenes de ingreso a las escuelas de Derecho en los Estados Unidos, a las escuelas más altas, y los que entraban con mejores promedios, eran los estudiantes de la Yeshiva University, del College del Benjamín Cardoso, de este jurista. Pero la Yeshiva University, Yeshiva recibe el nombre de las escuelas de judíos, las escuelas de rabinos, las yeshivas. Y esta universidad en Nueva York se llama la Yeshiva University y tiene una escuela de derecho que se llama Benjamín Cardoso. Y lo que es interesante es que los estudiantes que hacen el college en la Yeshiva University tenían las calificaciones más altas. Entonces, unos investigadores de la Universidad de Miami se pusieron a ver todas las encuestas, todos los rankings de alumnos, los exámenes de admisión de alumnos. Fíjense que esto es muy interesante porque sabemos cómo vienen, cuando se hacen los exámenes de admisión a las universidades en México, sabemos cuántos tuvieron qué calificación, pero no sabemos de qué escuelas vienen, o no se muestra ese ranqueo de escuelas de las cuales vienen. En Estados Unidos, la Universidad de Miami hizo ese estudio y detectó que la Yeshiva University tenía los alumnos con mayores calificaciones en carreras que tenían que tener estos criterios de razonamiento crítico. Y a la hora de investigar la currícula de las escuelas de la Yeshiva University, se dieron cuenta que llevaban una materia que se llama interpretación del Talmud. Y entonces, pues uno piensa qué es el Talmud, uno que no está familiarizado con el Talmud quiere saber qué es el Talmud. El Talmud es como la base del pensamiento crítico. Y aquí quiero platicarles un poco de dónde viene toda esta idea. Les voy a platicar el contexto en el que el Talmud se desarrolla, que es el estudio, porque luego tiene una serie de implicaciones muy interesantes en Spinoza, en los revolucionarios franceses, en toda la ética protestante, y cómo es que impacta el pensamiento crítico en el resto de los conocimientos. Pero creo que de esto se habla poco, dónde nace el pensamiento crítico. Entonces nace cuando tenemos los primeros rasgos del pensamiento crítico, los tenemos en el Talmud. Y fíjense que aquí está el punto más interesante. Dicen los talmudistas, ahorita les explico qué es el Talmud. Bueno, si quieren de una vez, pero ahorita les platico cómo es que se genera el Talmud. El Talmud pertenece a la tradición oral judía, ¿no? A la tradición hebrea. Los hebreos dicen
que Yahvé, Dios, tiene dos tradiciones, una oral y otra escrita. La escrita es todo lo que vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la Biblia, ¿no? Para los judíos solamente es el Antiguo Testamento. Y aquí entra el otro punto, hay una tradición no escrita de las palabras de Dios que se sigue por tradición oral, y esto les voy a explicar de dónde viene. Aquí es donde nace el pensamiento crítico. Ustedes han de saber que el rey David y todos estos primeros reyes judíos crearon el templo de Jerusalén. Y había sacerdotes judíos, eran los pontífices, los sacerdotes que tenían contacto con Yahvé y hablaban a través de Yahvé. No, Yahvé hablaba a través de ellos. Aquí lo interesante es que siempre que había una cuestión, se hablaba se hacía la consulta a los sacerdotes y ellos veían lo que Yahvé decía o lo que pedía Yahvé para su pueblo, ¿no? Tienen ustedes el caso de Moisés o de algunos reyes que Dios se comunica con ellos. El tema es que cuando el templo de Israel, el templo de Jerusalén, es destruido y hay una diáspora, el pueblo de Israel ya no tiene un Dios con un templo y ya no se comunica directamente Yahvé Dios porque ya no hay templo. Este es un punto que se comenta. Entonces, la pregunta que se hacen, y obviamente ya no hay sacerdotes judíos, hay una serie de expertos en textos de la Biblia que se llaman rabinos. El rabino no es un sacerdote, el rabino es un sabio lector de la Sagrada Escritura. Y el punto es que cuando estaban en alguna parte de la diáspora, ¿no? Los que les tocaron vivir en España, o los que les tocaron vivir en el norte de Italia, o los que mandaron a Grecia, o los que mandaron a otras partes, pues ya no sabían qué hacer. Y cuando tenían alguna dificultad, los rabinos se reunían en casas y se ponían a leer la Sagrada Escritura. Y entonces decían, Yahvé en una situación dice esas cosas. En esta situación que estamos viviendo nosotros, Yahvé probablemente habría dicho que hiciéramos esto en razón de esto que está escrito en esta otra parte. Fíjense que esto es muy interesante, porque la necesidad de interpretación de la Biblia era para poder saber qué quería decir, qué hubiera hecho Dios o qué nos hubiera dicho Dios en un caso como este. Y allí está el punto. La colección de comentarios que los rabinos hacen a la Sagrada Escritura es lo que se llama el Talmud. Y son varios tomos, porque ocupa varios asuntos sobre las fiestas, sobre la alimentación, sobre los comportamientos. Pero es muy interesante porque el saber rabínico talmudista lo que hace es explicar criterios y pautas para comportarse de cierta manera ante ciertas situaciones. Por eso se dice que la tradición oral es la que se va a desarrollar y se va a poner por escrito en el Talmud. El Talmud es la colección de interpretaciones. Ahora, piensen ustedes que el Talmud no tiene una línea. Hay comentarios encontrados. Son comentarios encontrados y a veces contradictorios, a veces unos muy religiosos, otros muy liberales. Pero lo interesante es que existe esta colección que permite interpretar. Pero el ejercicio es el ejercicio es, ¿qué hubiera hecho Yahvé Dios en este caso? ¿O qué nos hubiera dicho Yahvé Dios en este caso? Y hay pasajes muy interesantes en el Talmud, que precisamente nos refuerzan esta cosa de la línea interpretativa. Por ejemplo, ustedes no sé si lo sepan, pero el hebreo no tiene vocales. El hebreo no tiene vocales. ¿Tú sabes, Antonio, que no había vocales en el hebreo? Entonces, cuando uno lee solamente las consonantes, pueden leerlo
como si dijera Jehová o si dijera Yahvé. Porque las letras, las consonantes están igual, pero las vocales son las que pueden variar. Esto también agiliza mucho la lectura, ¿no? Les agiliza mucho la lectura porque y pueden interpretar el mismo texto de varias formas. Pueden interpretar el mismo texto de varias formas. Entonces, en este sentido, la lectura del texto sagrado y las interpretaciones para adecuarse al caso es lo que ha desarrollado esta habilidad crítica. De hecho, déjenme platicarles un par de pasajes. Ahorita que estaba yo hablando sobre las vocales. Decía, hay un pasaje del Talmud en donde Moisés, un rabino cuenta que Moisés le pregunta a Yahvé por qué escribe los mandamientos con ciertos gráficos. Porque nada más conoce las letras, pero no conoce algunos espirititos, algunas rayitas que marca. Y Yahvé le dice, es que en el futuro el rabino tal lo va a interpretar, pero lo estoy escribiendo desde ahorita contigo porque tú eres mi comunicador. Y entonces hay una escena muy, muy extraña. Ahorita les platico quién me contó esto. El Moisés le dice, por favor, Yahvé, llévame a ver eso. Entonces dice que Yahvé le hace el milagro y lo lleva a una yeshiva en el futuro, donde el rabino este que le decía a Yahvé que iba a explicar el texto, dice, Moisés que recibió las tablas sabía tal cosa de tal texto, porque así lo escribió Yahvé. Y entonces dicen que Moisés se queda muy impactado porque le dice a Yahvé, oye, pero yo no he dicho eso. Sí, claro que lo estás diciendo, lo que pasa es que no te has dado cuenta que lo estás diciendo. Y el rabino este dentro de unos años lo va a decir, te va a descifrar. Lo que pasa es que tú no te habías dado cuenta. Fíjense que eso es muy interesante porque parecería que nadie sabe lo que las palabras están diciendo en el fondo, hasta que estemos en un caso concreto donde la inteligencia actualiza ese conocimiento. Hay otro pasaje rabínico del Talmud muy interesante que dice que estaban los rabinos discutiendo sobre una situación y que Yahvé se hizo presente en la reunión de rabinos y les dijo a los rabinos, esto que yo estoy diciendo en el texto significa tal cosa. Y entonces dicen que los rabinos voltearon a ver a Yahvé y le dijeron, Yahvé, esta es una discusión práctica. Tú eres un santo, tú eres un ser divino que estás en la eternidad. No vives en el tiempo y el espacio mundano. Y nosotros necesitamos solucionar estos problemas mundanos a partir de tu palabra. Y tú no estás con la experiencia para hacerlo en este caso. Fíjese, esto es un poco lo que cuentan los rabinos, ¿no? En el Talmud. Pero lo hace para explicar precisamente qué trata el Talmud. Es explicar el texto para una situación concreta. Bueno, esta idea de la interpretación talmúdica es un ejercicio de interpretación del texto. Y en el siglo XVII, en el 1660, Baruch Spinoza escribió un texto muy importante para la teoría hermenéutica. Me atrevería a decir que es un texto importante para la teoría hermenéutica, que se llamó el Tratado Teológico Político. El Tratado Teológico Político. Y está dividido en dos partes. La primera parte, donde precisamente expone esta idea talmúdica sobre la interpretación del texto bíblico. La interpretación del texto bíblico. Y en la segunda parte, habla sobre la interpretación de los textos de la ley civil. Esto yo no recuerdo que hubiera ocurrido nunca antes, que alguien explicara que así como se interpretaba la Biblia, se puede interpretar desde el punto de vista rabínico, también se podía explicar las leyes civiles. Y esto me parece que es muy interesante porque sienta las bases de todo lo que nuestra idea de jurisprudencia es. La interpretación de la ley positiva para poderse aplicar en caso concreto
de una manera, de una manera contextualizada. Yo no recuerdo ningún autor que lo haya dicho. No recuerdo, salvo en el caso Spinoza, es el primero que recuerdo que lo ha mencionado. Claro que en la jurisprudencia romana había interpretación, sí la había, pero tenían la idea de que estaban buscando la interpretación para el caso concreto y que la fórmula en el caso concreto se resolvía, pero era a partir de excepciones y reglas, pero no eran leyes positivas como en el caso de nuestra era contemporánea. Solamente hasta la era en el caso del imperio, ya con Caracalla o con Calígula o con Neón, pues había leyes, ya había leyes, pero no se interpretaban. Se seguía al pie de la letra lo que el emperador había dicho, que fue una cosa también como lo que pasa con el derecho napoleónico. Pero esta idea de que la ley podía interpretarse y reinterpretarse de otra manera, es una que no fuera la forma originaria de los legisladores. Esto es una cosa que en Spinoza es muy moderna, es un gran autor moderno. Entonces, en el caso de Spinoza, se inicia esa patada inicial, que además se va a ver con mucha sospecha en los siguientes siglos, porque esta idea de que alguien puede interpretar el texto de la ley, pues es muy complicado. Sin embargo, hoy ocurre en el siglo XX. ¿No? Es un logro del mundo jurídico del siglo XX, esta idea de la posibilidad de interpretar la ley, que nuestros tribunales, nuestros colegiados, nuestras salas superiores, nuestras salas regionales, interpreten la ley para resolver problemas concretos, es algo que se genera en la visión del pensamiento. ¿No? Y aquí, hasta aquí esta parte judía, pero luego entra otra parte que es muy importante. Cuando, yo no sé si ustedes lo sepan, pero en el mundo católico, la interpretación del texto sagrado de la Biblia solamente la tiene la iglesia. El Papa, los cardenales y los obispos son los que pueden interpretar el texto, no la gente común, no la gente común. Porque el texto había que leerlo en la lengua sagrada, que era el latín, ¿no? Y había que estudiar teología, generalmente la teología de Tomás de Aquino, a veces alguna cosa de San Agustín, para poderla interpretar correctamente. Así es como se decía. Cuando Lutero y Calvino inician el movimiento protestante, se niegan a la interpretación oficial de la Iglesia de Roma. Y entonces surge la interpretación vernácula en la lengua en la lengua regional. Es por eso que Lutero interpreta la Biblia a partir del alemán. Calvino la interpretará a partir del francés. Pero es interesante esto porque la Biblia se traduce a otros idiomas. En el caso del español, la Biblia va a tardar en traducirse, porque la Santa Inquisición no permitía que en estas tierras, en estos territorios, se leyera una Biblia en español. Las Biblias se leían en latín, si es que alguien tenía una Biblia, se leía en latín, y generalmente se leía en la iglesia, la leía el sacerdote y de espaldas a la gente, y daba el sermón. Pero, ¿qué pasa en los Estados Unidos con todos estos cuáqueros y estos evangélicos que se van generando y estas tradiciones? Ellos lo que hacen es traducir la Biblia al inglés a partir de la Biblia del rey Jaime, del King James, y hacen versiones en español. Lo interesante es que desde el siglo XVIII, desde el 1700, hay familias muy ricas en los Estados Unidos, en el territorio de los Estados Unidos,
que pagan las impresiones de traducción de la Biblia al español y van filtrándose por el norte del país, por el norte de México. Bueno, primero toda la parte de Texas, toda esa parte que está abandonada por el gobierno mexicano. Pero lo que son las zonas de Monterrey, las zonas de Chihuahua, Coahuila, e incluso San Luis Potosí, llega a haber migración, migración de Biblias en español. Y fíjense que aunque la Santísima Inquisición tenía prohibidas lecturas, por ejemplo, de los ilustrados franceses, de Voltaire, de Diderot, de Alamberto, de Condillac, estas Biblias estaban penetrando por el norte del país y la gente las leía y empezaba a hacer análisis personal del texto, una libre interpretación del texto. Esto es lo que genera en los Estados Unidos el desarrollo del pensamiento crítico. La posibilidad de interpretar la Sagrada Escritura de otra forma que no fuera la forma oficial. Pero además, desarrollarla de una manera que fuera coherente, que tuviera una estructura y una forma de pensamiento clara. Por esto es muy interesante los elementos que les presentaré en un momento más. Todo lo que vimos la sesión pasada y la sesión de ahora son precisamente estos ejercicios de reinterpretación de una situación. Esto, lo que vimos la vez pasada, son fórmulas griegas de pensamiento crítico. Por ejemplo, el caso de los tiempos y los sentidos. Es pensamiento crítico. Pero también cuando hablamos de colocar en un tiempo, en un sentido, en una situación particular, este conocimiento, esto es un ejercicio rabínico que ha impactado mucho en las formas de investigación contemporáneas. De hecho, el mismo Sigmund Freud decía que los sueños, es muy interesante, la interpretación de los sueños no es que los sueños sean imágenes estándar. El sueño, dice Freud, se interpreta en razón del que lo está soñando, porque los signos que aparecen son los signos del que lo sueña, no hay signos estándar. Para Freud en su época tuvo que pelear con una cantidad de autores que decían, si uno sueña tal cosa, va a ocurrir tal cosa. Y si tú sueñas esto, va a ocurrir esto otro, ¿no? O quiere decir que tú estás haciendo tal cosa. No. Fíjense que en el caso de la visión de Freud, los sueños se interpretan precisamente en razón de quién está soñando qué, cuándo y cómo lo está soñando, cómo lo está soñando. Ese es el planteamiento de Freud. El sueño se lee o se interpreta en razón del que lo está soñando. Ahora, déjenme mostrarles esto, porque esto que aparece en Freud aparece exactamente en la teoría talmúdica sobre la interpretación de los momentos y los instantes. Acá está. Vean ustedes. Esto estoy citando a Freud, pero las citas, fíjense que las saqué y las busqué después de haber leído un texto que se llama La interpretación, psicoanálisis y Talmud, que es un estudio que hizo una investigadora argentina muy interesante sobre la coincidencia de los modelos interpretativos. Y fíjense que esto lo encontré en Freud, pero también lo encontré en otros textos que ahorita les voy a comentar.
que además impactan en el mundo del derecho y de la economía. Dice Freud, el objeto sobre el que hemos de concentrar nuestra atención no es el relato en su totalidad, o sea, el relato se refiere al relato del sueño, sino separadamente cada uno de los elementos de su contenido. Se ve en las narrativas un conglomerado de productos psíquicos. Es decir, en todas las partes del sueño hay como aspectos psicológicos que hay que analizar. Y dice Freud, el conglomerado es formado por bloques que, guiados por asociaciones, pueden tener diversos destinos. Esto es muy importante, porque incluso una declaración, un testimonio, se mueve en ese campo. Fíjense cómo estamos utilizando esto que podría ser interpretación de sueños, pero para un juego de interpretaciones en una audiencia o en los testimonios de un testigo. El conglomerado es formado por bloques que, guiados por asociaciones, o sea, una persona está asociando una idea con otra. Puede ser consciente o inconsciente. Puede tener diversos destinos. El trabajo de interpretación debe dirigirse a cada uno de los contenidos singulares de cada fragmento y no de la totalidad. El trabajo de interpretación debe dirigirse a cada uno de los contenidos singulares de cada fragmento y no a la totalidad. La interpretación rabínica no trata de recuperar o de explicar el contenido general del relato, sino los pensamientos latentes, lo que está latente en el texto de la Torá. Es decir, para esa señorita Sorgen, Paulina Sorgen, lo que Freud hace en el psicoanálisis, parece que Freud lo saca del Talmud, donde en el Talmud se dicen cosas, o en la Biblia se dicen cosas, pero el Talmud lo que hace es un análisis de esos bloques que son guiados por asociaciones. Esto a mí me parece muy revelador, porque precisamente, fíjense cómo esto se lo presentaba yo en algún momento, la palabra presente significa presenciar. Esto que les estoy mostrando es del rabino Rashi, que es probablemente el talmudista más famoso de Europa en su época, bueno, y en toda la historia del Talmud. La palabra presente significa presenciar. El que declara habla lo que presenció paso a paso. El que declara habla sobre lo que presenció paso a paso. Cada asunto que narra es una hora o un presente que se presenció. Presenciar es estar en el lugar donde las cosas toman lugar. Una afirmación es un momento, un tiempo limitado. Y dice Rashi también, Hadebarim es suceso y se asocia con Hadiburim, que significan dichos. Entonces, piensen ustedes esta misma actividad. Cuando estoy interpretando algo, hay que interpretar el bloque de la frase que está en un tiempo y en un sentido. Esto mismo es lo que pasa con Evatlo y Protágoras. Es lo que pasa con la paradoja del mentiroso. Un momento, una presencia, otro momento, otra presencia. Por eso es que el texto sagrado está en una condición de tiempo no presente, bueno, no, perdón, no de tiempos de futuro o de pasado, sino siempre habla en presente. Esto que le estoy platicando, es producto de una plática, una entrevista que me dio el director del Museo del Libro en Israel. El director del Museo del Libro en Israel. Y él está encargado de revisar
o de catalogar todos los rollos del Mar Muerto, por ejemplo. Y aquí lo que fue muy interesante cuando estaba yo platicando con él sobre estos asuntos, sobre el impacto que tenía derecho, yo me percaté de dos cosas muy interesantes. La primera es que cuando hablaba de los relatos bíblicos, siempre hablaba del presente, ¿no? Dice, Moisés sube al monte Sinaí. No dice, Moisés subió al monte Sinaí y habló con Dios, ¿no? No, dice, Moisés sube al monte Sinaí y habla con Dios. O si ustedes lo piensan, hay algunos pasajes del Evangelio que son así en presente, ¿no? Que nos lo cuentan en presente. En aquel entonces, habla sobre el pasado, pero dice, en aquel entonces, Jesús se acerca a sus discípulos, o sea, está en presente nuevamente. Esto creo que es algo en lo que no nos hemos dado cuenta, bueno, yo por lo menos no me había dado cuenta, pero la narrativa se hace en un presente. Y cuando se pide que se presente una declaración en presente o analizamos un tema en presente, lo vemos con más claridad y lo detectamos en un momento específico, en un tiempo específico. Esto me parece que es muy revelador, porque lleva a entender las cosas en el caso particular. Lleva a entender las cosas en el caso particular. Bueno, hablaba yo hace rato de Baruch Spinoza y de su tratado teológico político. En otra parte, Baruch Spinoza, en su ética demostrada de modo geométrico, habla sobre el análisis de los fragmentos. Eso es Spinoza. Los enunciados no son separables de sus acontecimientos momentáneos. Fíjense, esto es Spinoza, ¿eh? Y cómo esta visión de Spinoza coincide con esta fórmula rabínica. Los enunciados no son separables de sus acontecimientos momentáneos. Se conforman como partes de un todo en un instante. Lo de microfísica se lo agregué yo porque me recuerda mucho a Michel Foucault, de que todo pertenece como a un momento específico. Se conforman como partes de un todo en un instante. Spinoza no leyó a Freud, obviamente, probablemente Freud haya leído a Spinoza y también Freud estudió el Talmud. El significado de cada palabra va de la mano con su conocimiento adecuado del universo al que pertenece. A mí me parece maravilloso porque está trabajando la fórmula rabínica en un lenguaje social. Un tiempo, un sentido conforma una totalidad. La interpretación debe ser singularizada. No debe llevarse a cabo como si fuera un todo, sino que debe dividirse por fragmentos. El método de descifrado, ni en Freud ni en la tradición talmúdica, toma lo que se interpreta como una totalidad, sino que se interpreta por partes. Todo relato se debe descifrar. Fíjense qué bonita palabra. Se descifra por fragmentos, expresiones y frases, sacándolo del todo general o manifiesto en el que se encuentra para luego regresar a él para interpretarlo. Fíjense que encontré, ahora que está tan de moda el juicio de Johnny Depp, dicen que una de las fórmulas con las que se le va cayendo la defensa la defensa de sus comentarios a la esposa de Johnny Depp, son cosas como ese tipo. Dicen, usted dice que Johnny Depp siempre andaba usando anillos. Sí, siempre usa anillos. Y dice que luego la golpeaba en la cara. Sí, él me golpeaba en la cara. Y la golpeaba con los anillos puestos.
Sí, me golpeaba con sus anillos puestos. Entonces decía la abogada, ¿y por qué no hay rastros de golpes con metales en su cara? O sea, un anillo como los que trae Johnny Depp, aplicándole un golpe, debe dejar marcas, cicatrices. Ella no tenía ninguna. Pero fíjense que no se discute todo el asunto sobre si él era violento, si, ¿no? La defensa va haciendo pedazos todo posible, ¿no? ¿Usa anillos? Sí, sí. Ah, okay. Y dice que la golpeaba, sí. Va haciendo todo por pedazos, ¿no? Fíjense que no se cuenta toda la historia. Aquí hay una cosa que yo les... Hubo una época en que me dedicaba a capacitar ministerios públicos. Ya no lo hago tanto. Pero, y trabajaba en materia penal, y siempre a mí me daba esa impresión que tenía como la idea de querer encontrar una cosa absoluta, una verdad absoluta, en vez de analizar por fragmentos. Contaban una historia y entonces en el contrainterrogatorio seguían indagando, ¿no? Seguían indagando. Bueno, usted dice que salió a tal hora de tal casa, ¿no? ¿Y qué hizo entre esa hora y esa hora, ¿no? ¿O qué solía hacer usted? ¿Por qué ahora se fue por este lado? Como si fueran totalidades, ¿no? Como si fuera importante saber qué es lo que hace todos los días. No, eso no importa, porque ese día no pasaron las cosas así. Y todos los días pasan las cosas de distinta manera. Puede ser que tome la misma calle, puede ser que, pero claro, si la gente piensa que va a encontrar incoherencias en costumbres y conductas que son estándar, pues es un absurdo, porque las conductas no son estándar. Hoy decidí irme por la derecha y no por la izquierda. ¿Por qué? Pues porque quise comprarme un helado a medio camino. O ahora me fastidió aquí, quise irme por allá. Hay un texto de Alfonso Reyes, muy bonito, que expone la incomprensión de la mente humana. Dice, yo sé que desayuné, yo sé que me levanté, yo sé que me arreglé y me bañé, pero ¿por qué decidí dar vuelta a la derecha en vez de a la izquierda? Pues eso no lo sé. ¿O por qué caminé más rápido en algunas partes y en otras no? Pues tampoco lo sé, pero lo hice. ¿Y por qué me pasé ahora al otro lado de la calle? Pues porque había sombrita y... ¿Y por qué no me fui bajo el sol? Bueno, porque ahora sí me gustó ir por la sombra, ¿no? Dice José Vasconcelos, digo, perdón, Alfonso Reyes, perdón, Alfonso Reyes, eh, que estos son los misterios humanos. Y a Alfonso Reyes le gustaba mucho, él era abogado, a Alfonso Reyes le gustaba mucho la investigación de la conciencia y tratar de encontrar razones. Y decía, la mente humana es un misterio. Yo no sé si ustedes lo sepan, se lo platico rápido, pero Alfonso Reyes formaba parte de un club eh, que tenía sede en Nueva York, en los Estados Unidos. Y cada mes les mandaban un caso. Si a alguien le interesa, tiene una colección de 2 casos. Bueno, es una colección grande, pero ahorita nada más él tenía. Si van ustedes a la Capilla Alfonsina, allá contra esquina del Fondo de Cultura Económica de la Colonia Roma, está la Capilla Alfonsina, que era la biblioteca de Alfonso Reyes. Y allí hay unos libros, entre ellos hay 2, que eran casos que él recibía de los Estados Unidos, donde se les ponía toda una escena del crimen. A él le gustaba jugar, tenía toda la colección de Agatha Christie y de Sir Arthur Conan Doyle, de Sherlock Holmes. Le gustaba mucho el ejercicio crítico sobre cómo resolver problemas jurídicos y problemas legales. Y es muy interesante porque les mandan las pruebas. O sea, la policía de Nueva York preparaba estos casos, ya que habían sido sentenciados, para que la gente se entretuviera, ¿no? Para que le hiciera ejercicios, que además era como método del caso. Bueno, entonces Alfonso Reyes trae esta idea de qué es lo que hace que alguien, eh, cómo descubrir los delitos que se cometieron. Eran como ejercicios. Esto es interesante el caso de Alfonso Reyes. Pero esto se los digo porque parece que nuestra mente no busca totalidades, o más bien, perdón, nuestra mente busca totalidades donde no las hay. Como lo que, y esto es lo que les quería yo
explicar, creo que se lo voy a explicar, cuando decimos que Batlo gana el juicio, pero le paga a Protágoras o no le paga a Protágoras. Si ustedes se dan cuenta, estas paradojas que no eran fáciles de responder, y de hecho hoy en día, si ustedes les preguntan a alguien esto, le va a costar un poco más de trabajo, porque tiene una tendencia a buscar todo en un presente absoluto sin variar tiempos y sentidos. Pero la gran lección de la tradición talmúdica, la gran lección de la tradición griega, es que las cosas no aparecen en una totalidad de tiempo, en un solo sentido, en un solo instante. Las cosas se interpretan en, por frases, por instantes, por eventos que vayan ocurriendo de cada cosa. Esto me parece que no tiene desperdicio alguno, porque es importante detectar eso. Es importante darse cuenta que no hay un único sentido en todas estas cosas. Ahora bien, déjenme mostrarles estas otras láminas. Les voy a contar un chisme de hace 100 años. Es un chisme interesante para que vean ustedes y entiendan el contexto en el que voy a hablar aquí. Tal vez no han visto ustedes esta foto nunca, es una foto, yo tampoco la había visto hasta que conseguí un libro, que es el primer tomo de las obras completas de Hans Kelsen. Aquí tienen ustedes a Hans Kelsen y a su esposa Margarita en septiembre de 1913. Hans Kelsen se casa con esta señorita que se llama Margarita Bondi. Un compañero, Hans Kelsen daba clases en la Escuela de Negocios de Viena. Y ahí tenía como compañero de trabajo a un señor que se llamaba Adolf Drucker, que se casó con la hermana de Margarita Bondi. O sea que Adolf Drucker era el cuñado de Margarita. Y él le presenta a Hans Kelsen, a Margarita. Y Peter Drucker le presenta a Margarita a Hans Kelsen. Para que no sepa mucho quién era Margarita Bondi, Margarita Bondi era la hija de Ferdinand Bondi, que es el fundador del Banco Anglo-Austriaco. Y como verán, pues Hans Kelsen diríamos que cayó en blandito. Esta es la escuela de negocios donde Kelsen daba clases, donde él y Adolf Drucker. Y aquí es donde viene esto que les quiero platicar ahora. Hans Kelsen ciertamente estudia Derecho, termina sus estudios de leyes y él quiere entrar a trabajar a la Escuela de Negocios, donde da la materia de Derecho Público y Derecho Administrativo. Él es un administrativista. Y Kelsen, en este plazo, se vincula con dos profesores muy importantes. Bueno, con un profesor muy importante, que es Friedrich von Bieser. Friedrich von Bieser, que es este señor que ven ustedes aquí arriba, junto con Karl Menger, crean y fundan la Escuela Austriaca de Economía, que es una escuela que va a impactar, por ejemplo, en la Escuela de Chicago. Ahorita les voy a explicar por qué. Karl Menger era el director en Viena, en Austria, del Centro de Estudios. Y cuando se jubila, von Bieser deja la Universidad de Praga y se va a Viena a tomar la dirección que deja Karl Menger. En Praga deja a cargo, o se queda a cargo de la dirección de la escuela, Alfred Weber, el hermano de Max Weber. Como verán ustedes, estos eran los economistas que entre ellos se tenían en buena amistad. Friedrich von Bieser, estando en Viena,
tiene tres discípulos muy importantes: Joseph Schumpeter, Ludwig von Mises y a Hans Kelsen. Por eso a Hans Kelsen, en algunos textos de los años 20 y de los años 30, lo relacionan más como un economista o un abogado de empresa, más que como un teórico del derecho abstracto. Bueno, ahorita les voy a explicar por qué estoy hablando de todo esto. Estos tres señores, Schumpeter, Hans Kelsen y Ludwig von Mises, tienen a su vez un discípulo, que es Friedrich von Hayek. Y Friedrich von Hayek es el intelectual que va a ser contratado por la Universidad de Chicago, y él va a transmitir las ideas de la Escuela Austríaca de Economía a lo que es la Universidad de Chicago. De hecho, la Universidad de Chicago es una escuela que rescata la idea de libre mercado, de libre comercio, sin controles estatales. Ideas que von Mises, Schumpeter, Kelsen y von Mises traían desde entonces. Y de hecho, en la obra de Hans Kelsen se ve. Pero aquí es donde quiero que hagan ustedes el siguiente análisis. Vamos a hablar sobre estas formas críticas de pensamiento. Pero bueno, antes de entrar a esto, lo que estoy haciendo es explorar con ustedes de dónde viene el pensamiento crítico y cómo el pensamiento crítico hoy se utiliza, o cómo se originó en la época jurídica de Hans Kelsen por una tradición hebraica, y que hoy en día mucha de esta tradición hebraica forma el pensamiento crítico. Pero no sé si hasta aquí alguien quiere hacer algún comentario, alguien tenga alguna duda. Muy bien, Antonio. No sé, Yareli, ¿no te estoy aburriendo? Luego, No, para nada, doctor, es muy interesante. Gracias. Norma. Todo excelente, doctor. Muchísimas gracias. Muy Bueno, es bien. que vamos a entrar a las cosas matemáticas ahora. Me parece perfecto. Bueno, Juan Adolfo, ¿comentarios? Pues de momento nada más aquí tomando nota y apuntes, pero interesante, doctor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, qué bueno. Yo todo esto se los platico porque creo que a partir de lo que estamos platicando, pueden ustedes ir a leer la interpretación de los pasajes de interpretación de Baruch Spinoza en el Tratado Teológico Político, y ahí van a ver ustedes cómo está haciendo todo este ejercicio. Y este es el gran pleito que luego uno tiene con los testigos de Jehová o con la gente que luego le va uno a tocar a la puerta y le quieren dar sus interpretaciones, ¿no? Y es que efectivamente sí funciona. Los mormones, los evangélicos, los calvinistas, todos tienen sus propias interpretaciones. Y esto lo que hace es generar este pensamiento crítico. En los Estados Unidos, esta visión evangélica es la que hace que aparezca George Washington, es la que hace que aparezca Hamilton, Alexander Hamilton, Benjamin Franklin. Todos estos eran hombres muy, muy religiosos, pero claro, en la línea de la libre interpretación. Thomas Paine, o todos estos revolucionarios norteamericanos, son padres de estas formas de pensamiento liberal. Bueno, incluso, esperen, antes de entrar quiero mostrarles para los que, a ver, aquí. Para aquellos que no tienen todo este conocimiento que estoy exponiéndole, que tiene Antonio, déjenme ver si puedo mostrarles. Déjenme ver dónde está. No lo tengo, es que
pensé que tenía yo algo aquí donde explicaba muy bien estas otras fórmulas. A ver, yo quiero encontrar. Aquí, sí, mire, tengo algo que puede ser muy interesante para ilustrar lo que estaba yo comentando hace un instante. Sobre el hebreo. Está cargando, está un poquito lenta mi computadora. Les pido paciencia. Y acá está. Miren, aquí está esto que les quería mostrar. Esto es un pequeño video de unas clases precisamente es una interpretación, hay una interpretación que llaman Témura, y por ejemplo está la palabra Java, que quiere decir amor. Pero fíjense, si conservan solamente la vocal, la palabra aba, lo que hizo es voltear la B por la A, fonéticamente, aunque son dos tipos de Bs. Si voltean y mantienen aba, sonoramente también quiere decir querer o desear. Pero si agregan otras vocales después dicen va, es conmover y admirar. O luego, esta otra, va, es dar o dame. O sea, como que el querer está en relación del desear, pero también del dar. Fíjense es cómo se juega mucho en este tipo de vocabularios. El Humash nos presenta las palabras en tiempo infinito, o sea, en infinitivo. Y el mensaje de un ser todopoderoso habita la eternidad lejos de circunstancias y entornos accidentales, ¿no? Y fíjense, por ejemplo, aquí están esto es lo que llaman el tetragramatón, que son las 4 letras con las que se habla de Yahvé. Pero fíjense que esta es una Y, esta es una H, esta es una V, y esto es otra vez esta H, ¿no? Bueno, esto estoy leyendo. En hebreo se escribe de derecha a izquierda. Yo lo estoy escribiendo de izquierda a derecha. Por eso es que la letra H es la que se repite, la Y y la V. En realidad, esta que está aquí a la derecha arriba es la Y y esto sería la V. Pero fíjense, ¿cómo leemos esto? Se puede leer estableciendo aquí una vocal y aquí otra, Jehová. Pero si quitamos estas vocales, ahí tenemos Yahvé. Esto es lo que es interesante, el hebreo nada más tiene consonantes, no tiene vocales. Entonces la vocal la están jugando. Y por ejemplo dice Baruch Espinosa, la vocal es la que le da espíritu al vocabulario, al lenguaje, ¿no?
Por eso es que esto agiliza mucho la mente. Son como ejercicios mentales. Bueno, regreso a Kelsen y a la Escuela Austriaca de Economía. Pero antes de entrar a Kelsen, la Escuela Austriaca de Economía, quiero explicarles una cosa importante. En el mundo talmúdico, o sea, en el mundo de la interpretación hebrea del Talmud, tenemos dos formas de valoraciones, lo que llamamos la valoración Erek y la valoración Nader. La valoración Erek es un valor ideal y ellos dicen que es un valor sin valor. Por ejemplo, la corbata que me regaló mi papá, o el reloj que me regaló mi novia, y el pañuelo que me regaló mi madre. ¿Cuánto vale? Bueno, pues sí tiene un precio en el mercado, pero el valor afectivo que me dieron, pues es un valor que no tiene un valor, ¿no? O vamos a decirlo así, tiene valor, pero no tiene precio. La valoración Neder es un valor de mercado. Y ahora sí podríamos decir que es un precio. El valor Neder sí tiene precio, el valor Erek no tiene precio. Es un valor, en el caso del Erek, es un valor definido por un sentido ético. Por ejemplo, el sacrificio humano. ¿Cuánto vale tu vida frente a la otra? ¿Cuánto vale lo que vas a hacer? ¿Cuánto vale darle de comer a tus hijos? O mejor, comes tú bien y ellos que coman no tan bien. ¿Qué tanto quieres dar? Puedes dar un anillo de compromiso que no sea caro, pero sea muy bonito. O cuánto vale una tarde en el cine, o mejor salir a caminar, o no gastar tanto. Son cosas que, bueno, es más barato, es un precio más barato, pero es un valor más grande. Lo que más cuesta, no en precio, pero sí en valor, es una buena conversación, un tiempo agradable y un tiempo afectuoso. Las hijas y los hijos a veces prefieren tener tiempo con sus padres para jugar, platicar, pasar tiempo con ellos. Y a veces los padres lo que hacen es, pues, comprarles cosas, los llevan a que compren cosas, pero no hay un diálogo. Entonces, el valor EREC es un valor de sacrificio, es un valor que no tiene precio, pero sí es un valor muy grande. En cambio, el valor NEDER es un valor subjetivo en sentido económico, es tema de precio. Estas diferencias entre ERIC y NEDER son comentadas incluso por Carlos Marx en El Capital. Al principio del Capital, él dice que el valor de lo que una persona toma tiene que ver o con la fantasía o con el estómago. Y claro, se refiere a estos aspectos en que la fantasía es lo que imaginamos, lo que queremos, o lo que necesitamos en realidad para comer, para vivir. Y habla del estómago como lo más radical que puede haber. Necesitas ponerle precio a algo para que te dé comer y puedas tener el estómago lleno. Esto lo dice en la primera página del Capital. Y, por ejemplo, si ustedes recuerdan El Mercader de Venecia, si no han leído el libro, pues por lo menos vean la película. Hay una película muy buena, creo que es Robert De Niro, en donde el mercader Shylock le va a prestar un dinero a un personaje que se llama Antonio. Antonio es un católico, Shylock es un judío. Y Antonio le pide dinero a Shylock para que un amigo de él pueda ir a enamorar a una mujer a otro lugar, que está más lejano, pero sabe que su amigo está enamorado y quiere darle dinero para poder hacer el viaje y conquistarla. Pero Antonio no tiene dinero en ese momento, está esperando que unas mercancías se vendan para que le puedan pagar todo lo que debe. Y entonces le dice a Shylock, préstame dinero y yo te pago ahora tan pronto como me paguen. Y le dice Shylock, ¿cuándo me vas a pagar? No, pues cuando me traigan las mercancías. Y si tus mercancías se hunden, si el barco se hunde, si pierdes el negocio, ¿yo qué gano? Entonces, Shylock le dice, mira, vamos a hacer una cosa. Después de que Shylock le dice esto, tú me has criticado a mí por ser judío, porque dices que soy usurero, porque no tengo tus creencias religiosas. Pero vamos a hacer una cosa, te voy a prestar el dinero
Pero no te voy a dar un precio de mercado, no te voy a dar un valor Nether, te voy a dar un valor EREC. Y le dice, si no me devuelves el dinero, me voy a cobrar con 1 kilo de carne tuya, de tu cuerpo, y yo voy a decidir de dónde la voy a cortar. Más adelante, hacia el final, sabremos que Shylock quiere 1 kilo de carne del corazón de Antonio. Es una forma de decir, te voy a matar legalmente porque no me pagaste. Y entonces, este es el valor entre la evaluación de Eric y Nether. ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que estamos platicando? Fíjense que a veces, bueno, esto si les interesa, todo esto que estoy platicándoles, está en un texto que se llama, es un texto de Orenstein, Roman y de Gordon Barry, que se llama Análisis económico en la literatura talmúdica, del pensamiento rabínico a la luz de la moderna economía. Y es un artículo muy interesante que salió en esta publicación de Bill Leiden en Boston en 2009, donde relaciona la Escuela Austríaca de Economía con la tradición talmúdica y la tradición hebrea. Porque además yo no sé si ustedes sepan, pero Marx era descendiente de rabinos judíos. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Kelsen, que también forma parte de toda esta escuela, tiene una distinción entre ser y deber ser. ¿Y qué tiene que ver el ser y deber ser con esto? Fíjense ustedes, el valor, dice Kelsen, esto lo dice en la teoría pura del derecho, el valor en sentido subjetivo, o sea, el mundo del ser es el mundo donde están las cosas reales. Entre ellas, la voluntad, dice Kelsen. La voluntad de que yo tome mi teléfono, la voluntad de que yo te quiera cobrar, la voluntad de que yo te quiera dar un plazo mayor para que me pagues. Eso está en el mundo del ser. El valor en sentido subjetivo dice, el valor consistente en la relación de un objeto con el deseo o la voluntad de una persona, de un hombre. El sentido subjetivo es el valor consistente en la relación de un objeto con el deseo o la voluntad de un hombre. Dice hombre, es verdad, pero ahorita le corrijo eso. Es decir, el objeto vale lo que mi voluntad quiere. Ese es el mundo del ser. ¿Qué tanto te quiero? ¿O qué tanto quiero este auto? ¿O qué tanto quiero esta blusa? ¿Qué tanto quiero estos zapatos? Es algo que yo quiero. Ese es un valor, Erek. Pero fíjense bien, en el mundo del deber ser, una conducta puede corresponder o no corresponder a una norma objetivamente válida. Puede solamente contradecirla o no contradecirla. El deber ser es que se haga tal cosa. Pero es muy distinto a lo que yo quiera o no quiera hacer. ¿Se ve? Kelsen distingue el ser donde está la voluntad y escoge cuánto vale algo. Y el deber ser es lo que hay que seguir, y en todo caso, ¿lo seguimos o no lo seguimos? Si no lo seguimos, estamos violando la ley. Si lo seguimos, estamos dentro de la ley. Pero ese es el tema de objetividad. ¿De dónde saca estas ideas Kelsen? ¿Y de qué tienen que ver estas con las visiones talmúdicas hebreas? Bueno, en El valor natural es un texto de Friedrich von Hayek, donde precisamente ataca y dice que no hay un valor natural de las cosas. Pero Friedrich von Hayek en este texto habla del valor epistemológico. Y esto es lo que creo que es importante porque aquí está el nacimiento del pensamiento crítico contemporáneo en el campo del derecho y de la economía. Esto es Escuela Austríaca de Economía y son textos propiamente de von Hayek, de von Wieser.
A ver, aquí Araceli Gutiérrez dice, estimado doctor, debo retirarme. Ah, no te preocupes, Araceli. Pensé que había alguna pregunta por ahí. No, no te preocupes. Michoacán tan bonito. Ahora es que en la fan. Bueno. Fíjese lo que dice von Wieser. La razón no puede por sí sola comprender la realidad tal como es en sí misma. Esto no lo dice un economista, no es un epistemólogo, pero es un epistemólogo, es un economista judío, sino que al encontrar la realidad, la razón la adapta a sus propias necesidades y categorías para comprenderla de manera científica. Al encontrar la realidad, la razón la adapta a sus propias necesidades y categorías para comprenderla de manera científica. Fíjense que es muy interesante. Es como decir, no existe una teoría de la realidad, sino que cuando me topo con la realidad, esa realidad que veo tiene que ser adaptada la razón a ella. Tiene que haber una conciliación entre lo que la razón está señalando y lo que la realidad está imponiendo. La razón la adapta a sus propias necesidades y categorías para comprenderlas de manera científica. Es decir, la práctica, diríamos que se subordina a la razón. Pero luego dice, no hay concepción de valor objetivo. Si es que éste existiera, porque es imposible concebirlo. Siempre se concibe algo desde un punto de vista. La causa de cualquier fenómeno, cualquiera que éste pudiera ser, puede ser interpretada de varias maneras. Esto es von Wieser. Esto es Friedrich von Wieser. El filósofo lo verá bajo una luz, los campesinos en otra muy distinta, y sin embargo ambos estarán juzgando de manera correcta. Y en lo que a su juicio es correcto, podrán aplicar correctamente su pensamiento. La diferencia entre sus opiniones radica en el hecho de que han juzgado desde distintos puntos de vista. Ahora, eso en cuanto al epistémico. Ahora, hay otra cosa que von Wieser muestra, que es el valor circunstancial. Para resolver un problema específico, se debe valorar cada situación como una cosa específica en sus circunstancias únicas. Fíjense qué bonito, esto es lo que luego dirá Foucault y lo que decía Tomás de Aquino, pero es lo que viene de la tradición talmúdica. Para resolver un problema específico, se debe valorar cada situación como una cosa específica en sus circunstancias. Ay, perdón, se me espantó el estornudo. Determinado valor de uso o valor de cambio. Si deseamos obtener un juicio práctico, el objeto debe permanecer a la vista y el contenido debe ser visto desde el punto de vista del que lo atiende. Hacia la práctica. Una teoría que se propone explicar las ideas de la vida, de los negocios, sobre todas las cosas, no debe estar por encima de los negocios. Debe limitarse a sí misma con el fin de no dar un significado demasiado profundo y por consiguiente demasiado distorsionado del sujeto en cuestión. Aquí, en este texto, Friedrich von Wieser nos está explicando que el conocimiento teórico pues, nos da un ajuste, pero la adecuación en realidad tiene que hacerse en razón de las circunstancias y del fenómeno en particular y del negocio mismo, más que someter la idea al negocio en abstracto. Y aquí entra una palabra que es muy importante, que es la palabra Zurechnung. La CH se pronuncia como J. En alemán, Zurechnung significa atribución. Pero tanto en los libros de economía como en los textos de derecho, y en particular en los textos de Hans Kelsen,
Su regnum se traduce como imputación. Imputar. Imputar es yo le atribuyo enunciativamente cierto valor a algo desde mi punto de vista, desde el punto de vista que lo estoy valorando. En este sentido, permítanme ustedes, el valor EREC es un valor subjetivo. El valor EREC es un valor subjetivo. Ahora, el valor NEDER puede ser subjetivo, pero hay un mercado que lo estandariza. El valor EREC es algo que se imputa. En alemán, su regnum. ¿Por qué no utilizamos la palabra imputatio en latín? Porque imputatio es como descifrar el sentido que tiene implícito eso, se le imputa, se le pone como que está dentro. Aquí me gustaría hacer esta distinción porque por ejemplo, a Jesús, cuando le decían que era el rey de los judíos, en realidad eso es como una maldición. Y en griego eso sería una aitía. En hebreo sería un lehasim o lehasim, ¿no? Que es muy distinto a que hubiera cometido una falta real. Fíjense que este es el punto que quería yo mostrarles. La Escuela Austriaca de Economía, Kelsen, la tradición hebraica talmúdica, en ese sentido, tienen una libre interpretación. Tienen una serie de normas y leyes específicas, pero tienen una libre interpretación de las cosas como podrían ocurrir de otra manera o de otra forma. Y en esto quiero mostrarles otro par de ideas para que Norma no se me ofenda ahora que voy a platicar de... Dice, ya he hablado mucho de derecho, pero no he hablado nada del campo de la matemática. Bueno, déjenme mostrarles esto. Les voy a mostrar un par de pensamientos de dos autores, que son, aquí a lo mejor incluso nuestra querida Norma nos va a dar más pistas. Les voy a hablar de dos autores, dos matemáticos muy importantes. Este es Alfred Tarski. Alfred Tarski y Hilbert dicen que una verdad formal demostrada tiene que verificarse en la realidad. Tarski escribió este libro de lógica de las semánticas matemáticas. Y Hilbert también desarrolló una teoría análoga a lo que vamos a ver. Tarski dice que una definición de verdad satisfactoria debe cumplir con dos condiciones: la corrección formal o una coherencia matemática adecuada, pero también hay que hacer una adecuación material, verificar que lo que se está diciendo formalmente coincide con la realidad. Y Hilbert, que escribió estos principios de lógica matemática, dice, una cosa es la parte axiomática formal y otra cosa es lo que ocurre en la realidad misma. Y dice, la intuición nos tiene que llevar, ¿no?, a ver si lo que estamos pensando se puede aplicar a la realidad tal cual. Tanto Tarski como Hilbert nos muestran que hay formas
axiomáticas, analíticas, de responder a un asunto, pero también hace falta la parte intuitiva para ver cómo ocurre en la realidad. Y esto, si les parece que estos dos matemáticos son extraños, tal vez uno de estos no. Aquí está a la derecha Kurt Gödel, junto con Albert Einstein. Y Kurt Gödel, en los años 1930, en la década de los 1930, desarrolló dos teoremas en los cuales demostraba que la racionalidad no se podía producir en ningún sistema sino parte de una intuición. Hace falta una intuición y luego todo un trabajo de formalidad. Toda construcción de resolución de un asunto, sea matemático o sea jurídico, luego hablaremos de otro autor que se llama Hans Reichenbach, que menciona esto mismo, parte precisamente de una intuición intelectiva, producto de una experiencia acumulada. Es decir, hay una valoración subjetiva que luego pasa por una valoración analítica, matemática más rígida. Hay un valor primero, subjetivo, y luego hay una valoración formal. Y parece que el pensamiento crítico opera de esta forma. Hay que aventurarse a formular cosas que no estamos acostumbrados a pensar y luego verificarlas si matemáticamente o jurídicamente se puede hacer. Precisamente, por ejemplo, no quedarse en la parte procesal. Si un juzgador ve que procesalmente las partes ya no pueden prosperar más, tal vez para terminar de querer saber qué pasa en realidad, ante la imposibilidad de las partes, por ejemplo, que la parte demandante no pueda probar, porque no tiene los elementos para probar, trata de averiguar qué es en realidad lo que pasó. Déjenme ponerles un ejemplo muy sencillo, ¿no? La valoración de la prueba, pues el que afirma lleva la carga de la prueba. Pero, por ejemplo, si una persona tiene que probar que no formó parte del Partido Revolucionario Institucional, pues él no tiene los elementos para probar que no está inscrito allí. En todo caso, tendría que revertir la carga de la prueba, por la teoría dinámica de la prueba, pedirle al PRI que demuestre que no está inscrito en su partido, o que sí está inscrito en su partido, que demuestre que sí lo está, ¿no? Pero esto la parte demandante no lo puede pedir. Procesalmente se acabó el asunto, solamente que la magistrada o el magistrado quisiera pedirle al PRI que se probara efectivamente que él está inscrito en el Partido Revolucionario Institucional. Podría hacerse, pero procesalmente no está obligado. Pero ir más allá, querer ir más allá, la voluntad, la intuición. Bueno, ya no es que procesalmente se acabe aquí el tema, sino quiero saber qué pasó en realidad. Entonces el juzgador puede pedirle al PRI o a quien tenga la carga de la prueba que la muestre, solamente para saber. No está haciendo una suplencia. El juzgador o la juzgadora quiere saber, tal vez una verdad de hechos, ¿no? Pero quiere tener los elementos totalmente. Si procesalmente ya no va, por lógica, y déjenme decirles que por experiencia, en cualquier materia jurisdiccional, se acaba el proceso, tiene sus límites, ya no es mi problema, ya se acabó mi instancia, si quieren vaya a otra superior y ahí termino. Pero en realidad el trabajo de un operador jurisdiccional tendría que ser la de indagar qué pasa. ¿Qué pasa en los asuntos? Quiero saber. Es un acto de voluntad. Y además, si yo intuitivamente me estoy dando cuenta que lo que me están presentando las partes procesalmente es limitado, yo quisiera saber qué es lo que está pasando. Pero entonces este planteamiento de quiero saber, porque lo que tengo es insuficiente, es un ejercicio crítico.
Tengo que reinterpretar el caso no con lo que me dan estas partes, sino con lo que yo pudiera hacerme llegar. Claro que tendré que resolver hasta donde procesalmente se puede, pero mi criterio de decisión procesal puede ver más allá de lo que el proceso se quedó. Entonces estoy teniendo como un cuadro completo, porque quiero ver más allá. Y además, yo puedo darme cuenta, una parte ya no le da al demandante para probar más. Ya me di cuenta, porque tiene estos elementos en ese instante, este es en ese instante y este en ese instante. Y procesalmente ya no puede continuar. Ya ese momento no lo puede hacer él. Si pudiera hacerlo, lo haría, pero no lo hace. Entonces estoy viendo y estoy haciendo un cálculo entre lo que sí se puede, no se puede, momento tras momento, instante tras instante, valorando qué se quiere hacer y qué se podría hacer. El pensamiento crítico está allí. Y ni siquiera es por querer pelear por el texto, sino por ver hasta dónde el texto lo puedo flexibilizar para poder resolver el problema en justicia. Eso es lo interesante del pensamiento crítico. Ir más allá. Norma, adelante, le escuchamos. Muchísimas gracias, doctor. Híjole, es que me vienen a la mente un cúmulo de ideas y de pensamientos. Primero, recordando que también este matemático, ¿no? Tarski hablaba sobre la verdad semántica, es decir, que tenemos hay un tema vinculatorio maravilloso entre la relación que existe entre la verdad de alguien que lo interpreta a través del lenguaje, ¿no? Y esto me une o sea, el lenguaje es el que habla, ¿no? A través del lenguaje se puede interpretar una realidad. Y me une con Wittgenstein, ¿no? Me parece que es Ludwig Wittgenstein, que también decía, ¿no? Mi mundo es la palabra, ¿no? Y a partir de la palabra, pues yo interpreto el mundo y el mundo del otro inicia con su palabra, que también tiene que ver con el pensamiento. Y quisiera también como retomar un poquito el tema de los axiomas y teoremas, ¿no? Porque pareciera pues que en el mundo de la matemática, ¿no? No tenemos como mucha relación o no existiera una relación que se transversalice con las otras disciplinas, pero un teorema, recordemos que pues, es distinto a un axioma, ¿no? Porque a veces también en el caso del derecho yo he escuchado y he visto pues en cursos que hacen algo de probabilidad, no sé cómo explicarlo, porque tienen, por ejemplo, para determinar, me parece que son la representación proporcional, bueno, aplican allí algunas fórmulas matemáticas, ¿no? En ese sentido, me parece importantísimo que muchos de los postulados que se tienen en derecho y electoral en particular se han aplicado como teoremas, ¿no? Hablando del teorema de Pitágoras, por ejemplo, ¿no? Trato de hacer esta relación, ¿no? Espero no estar fumada de la cabeza, pero la idea es pues esa, como distinguir. Yo ahora veo que pues mucho se apuesta en el pensamiento crítico a que lo que está concebido como teorema, ¿no? Que el teorema en la matemática ya es aquello que está establecido, pues, pero que también está sujeto, ¿no? A comprobación, pues, o sea, el teorema de Pitágoras es eso, pues, es un teorema que aplica y que puede también tener sus propias, está supeditada o está basada en una verdad, ¿no? Que además es comprobable. Y me parece que eso es lo que hemos estado haciendo en muchas disciplinas, apegarnos a una verdad, entre comillas, corchetes, donde, bueno, aparentemente es comprobable porque lo dice la historia, porque lo dice la inercia, porque lo dice la experiencia, y allí es donde basamos la comprobación, ¿no? Que eso creo yo es un gravísimo error, porque lo hablábamos al principio del curso con usted, donde decíamos, bueno, pues la experiencia y el contexto cambian, ¿no? Y ya no es lo mismo una democracia que una democracia hace 20 años donde no habían las tecnologías que hay el día de hoy. Y el axioma como tal, en matemáticas, insisto, se asume sí como una verdad, pero no comprobable aún, es decir, puede tener
o está sujeta al cambio permanente, ¿no? Entonces, si hacemos esta diferenciación, me parece que para mi cerebro es más fácil entender que tenemos que traspolar todo lo que tenemos hoy día, como lo que habla la hermenéutica un poco, ¿no? Todo lo que se tiene un día, subirlo a un plano de no está fijo, hay que moverlo, para luego entonces transformarlo. Creo que basándonos en esas premisas también, pues entender que, híjole, que la importancia, vuelvo y repito, el tema de la transversalización de las disciplinas para todo, ¿no? Me parece que un pensamiento muy parecido al matemático en términos de lenguaje puede ser el de los abogados y las abogadas. La verdad es que no lo había visto así nunca, pero puede ser que seamos muy afines, ¿no? En el tema de lenguaje, siempre y cuando, ¿no? No seamos ortodoxos, pues, y nos casemos con esta es la verdad, ¿no? Asumirlo como tal, sino en pensamiento científico siempre se está criticando todo, ¿no? O sea, una discusión entre las ciencias nunca es un conflicto, o no es un conflicto como lo vemos, ¿no? Es un conflicto malo, pues, ¿no? La discusión es siempre un motivador, ¿no? Para una transformación. Entonces pueden ser muy álgidas las discusiones, muy controvertidas, pero siempre se aterriza en algo, o no, ¿no? Pero se deja el pensamiento reflexivo siempre. Y me parece que en la abogacía podría funcionar maravillosamente algo así, donde se cuestione sin ser petulantes, ¿no? Ni soberbios, ¿no? Pero se pueda cuestionar una sentencia, por ejemplo, una resolución. Lo que hablábamos la clase anterior, ¿no? Pues cómo se resolvió, ¿no? El tema de la sala regional y que si había, ¿no? Incidencia o no, etcétera. Pues, ¿por qué no podemos cuestionar eso, ¿no? Y pues ver que no está funcionando en este momento y hacer variables o variantes, ¿no? Como lo hace la matemática. O sea, pues no funciona aquí, pues entonces hazte una fórmula para que quepa, ¿no? Es decir, que es muy, lo digo, insisto, en palabras simples, pero creo que la transformación parte de las voluntades, ¿no? Si a la voluntad de hacer un cuadrado dentro de un triángulo, ¿no? Sí se puede. Sí se puede, de Pitágoras, vaya, ¿no? O sea, puedes meter un cuadro en un triángulo, claro que sí, claro que sí. Entonces, podrías ajustar una sentencia que no empate per se en la inercia que se ha venido dando en la historia, creo que sí, ¿no? Yo lo hablo así porque no soy abogada, insisto, pero no, me parece que si lo puede hacer otras ciencias, también lo puede hacer la disciplina del derecho. Gracias, doctor, perdón. No, muchas gracias por los comentarios, Norma. Hay muchas cosas que has dicho y me parece muy interesante. Mencionaste a Ludwig Wittgenstein y efectivamente los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, o los límites del mundo son los límites de mi lenguaje. Y yo no sé si tú lo sabías, Ludwig Wittgenstein era primo hermano de Friedrich von Hayek. Este economista es su primo hermano por parte de madre. Muy curioso. Parece que la mamá de Wittgenstein era judía, pero el papá no. Eso también podría ser interesante. El otro tema que estás tocando, yo tengo la impresión de que todos estos sabios, bueno, Hans Kelsen, por ejemplo, y muchos de estos juristas de la Viena de principios del siglo XX, se vincularon mucho al Círculo de Viena, que era un grupo de neopositivistas y matemáticos donde estaba precisamente Ludwig Wittgenstein. Bueno, por lo menos era el lugar y el foro de reunión, ¿no? Se reunían estos personajes, conocían y compartían estas ideas. No había una única doctrina allí, sino que eran el foro de pensamiento. Y hay un matemático, bueno, más que un matemático, hay un científico que se llamaba Hans Reichenbach, que Hans Reichenbach precisamente decía esto que señalaba Gödel, y es, primero, tenemos una intuición de lo que son las cosas y luego la verificamos. Y fíjate que a partir de esa distinción, él llama el contexto del descubrimiento a lo que hace la intuición, y el contexto de la justificación lo que hace la razón. Manuel Atienza y su teoría de la argumentación jurídica, tomando a Robert Alexy,
parte de eso. Dice, nosotros solamente, la argumentación jurídica es contexto de la justificación, no es contexto de la intuición, no es contexto del descubrimiento. Eso es un tema de neurociencia y de psicología, dice Manuel Atienza. Lo que a nosotros nos interesa es la justificación. Por eso entra la lógica y a la retórica y a la dialéctica, ¿no? A mí me parece que el derecho efectivamente es muy matemático, sobre todo en el campo de que el lenguaje jurídico es como si fueran variables de álgebra. Las fórmulas jurídicas están allí, pero sus contenidos son variables. Por ejemplo, homicidio es privar de la vida a una persona. Pero si eso fue una variable, digo, es una variable porque privar de la vida a una persona no es una única forma. Hay muchas formas de privar de la vida a alguien. Entonces, la expresión privar de la vida a una persona es una variable como decir X. ¿Qué significa X? X significa darle un balazo, X significa ahorcarla, X significa acuchillarla, X significa electrocutarla. O sea, en ese sentido, el lenguaje jurídico es muy, muy de variables. Por eso los llaman conceptos indeterminados a los términos jurídicos. Sin embargo, la ley tiene sus fórmulas. Igual que el álgebra tiene fórmulas. Las expresiones de la ley son expresiones formales, solamente formales, sin un contenido matemático específico. Y a mí me parece que lo que pasa con Gödel, con Tarski, con Hilbert, dos personajes, con Kelsen, con Wieser, es que tampoco es que fueran tan lejanos, todos vivían en una Viena muy pequeña. O sea, Viena era una pequeña ciudad, era más pequeña que la Colonia del Valle, ¿no? O sea, era más pequeña que la delegación Benito Juárez. Entonces, pues toda esa gente se conocía, toda esa gente sabía de qué estaban haciéndose unos y otros. Y claro, todo el mundo estaba buscando como una especie de fama en un ambiente tan competido. Decía Weber que de chico, Dilthey decía que de chico, pues mucha gente iba a su casa a cenar, pues claro, eran grandes inteligencias. Todas estas personas se conocían entre sí, iban a cenar, a platicar, a comer. Yo, por ejemplo, no sabía, pero pues había una gran amistad entre Sigmund Freud y Hans Kelsen, ¿no? Pero pues también la había entre los... Por ejemplo, Kelsen cuenta de un profesor amigo de él, que le dirigió su primer trabajo de tesis de licenciatura, era muy amigo de Albert Einstein. Pero incluso los alumnos de Kelsen y la gente con la que Kelsen eran muy amigos de Ben Gurión, por ejemplo. O sea, había un ambiente muy cercano entre ellos, en el que se conocían y se intercambiaban ideas. Lo interesante es que no son una dogmática, sino más bien son fórmulas de pensamiento abierto y pensamiento crítico. Es dejar abierto el pensamiento para poder formular, o más bien con las fórmulas que hay que operar en la realidad misma. Pasa con Albert Einstein, por ejemplo. La teoría de la relatividad es una teoría abierta. La teoría pura del derecho dicen que es una teoría de la relatividad en el campo del derecho. Yo lo creo. ¿Por qué es una teoría de la relatividad? Porque los términos jurídicos son formales, pero su contenido material es variable. Entonces yo creo que sí hay un traslado de la matemática a otros campos ahí, Norma Elena. A ver, aquí Juan Adolfo dice, me disculpo, tengo que retirarme. Pues muy bien. Bueno, pues antes de que se me vaya más gente, ¿alguien más quisiera comentar algo antes de que nos vayamos? Les agradezco muchísimo que hayan participado en este diplomado. Creo que es la sexta o séptima vez que se da este diplomado y sigue habiendo gente que está muy interesada en él. Creo que además es interesante y agiliza mucho la mente, ¿no? Bueno, comentarios antes de que nos vayamos, ¿no? ¿Antonio? Ninguno. Muchas gracias, Antonio. Bueno, felicitarlo, profesor. El doctor estuvo interesantísimo. Me felicito a mí mismo por haber decidido participar. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Yareli.
¿Comentarios, no? Pues nada, muchas gracias, doctor. La verdad que una de las clases que por lo menos a mí más me gustó fue la suya. Sobre todo los últimos días, el tema del taller. Gracias. Muchas gracias, Yareli. Bueno, Mari Centeno, muchas gracias por haber participado. Dulce Landecho, muchas gracias. ¿Alguien antes de que nos vayamos? Norma, muchas gracias por tus comentarios. Contrario, doctor, muchísimas gracias a usted. Le quiero decir que honestamente complejo, seguirlo es complejo, requiere de mucha intuición, ¿no? Hablando de, porque... crítico, perdón. ¿no? Como decía Lev Seminovich Vygotsky, ¿a poco no, Antonio? O sea, mucho referente, mucho background, porque tiene usted un nivel bastante, ¿no? O sea, vamos, que lo transmite de una manera maravillosa porque se ve que tiene pedagogía. Sí. Sin embargo, bueno, pues nos pone a todos a que la ardilla se ponga a trabajar y eso sí. Muchas gracias. No, pues muchas gracias. Voy a tratar de no abarcar tantos autores porque luego se puede ser más complicado todo. No, bueno, pues muchas gracias, que tengan muy buen inicio de semana y nos veremos en alguna otra circunstancia y en otro momento, esperamos que también igual de grato. Muchas gracias. Hasta luego, compañeros. Buen día.